Hola, mi nombre es Carlos Soto y el día de hoy voy a hablar sobre un tema que me parece que es bastante interesante, que es los discursos del candidato. Una de las virtudes con las que debe contar este candidato es la de ser un buen orador. ¿Y cuál es la importancia de ser un buen orador? Bueno, como todos sabemos, no todos tienen la habilidad o no todos nacieron con la habilidad de ser un buen orador, por lo cual los que no tengan esta cualidad deberán prepararse para poder obtener esta habilidad que les hará ganar credibilidad con el auditorio, basada en gran medida tanto en la honestidad, el conocimiento y el dinamismo con el que este personaje va a hablar, porque obviamente veremos en un punto más adelante que tampoco se trata de hablar y hablar y hablar y hablar, sino de dejar un mensaje claro en la audiencia para poder ganarte el voto. Otro de los puntos importantes y que también se liga un poquito con lo de ser un buen orador es elaborar un discurso eficaz. Bueno, ¿cómo podríamos identificar este discurso que puede ser eficaz o no? Lo importante aquí es primero definir cuál será tu público objetivo, y con respecto a tu público objetivo tendrás que ir hablando y dando mensajes sobre el contexto, dando mensajes sobre la forma en la que se dará a conocer este mensaje y a qué audiencia va este mensaje. Por ejemplo, el discurso de Andrés Manuel López Obrador obviamente no iba para las clases medias ni clases medias altas y mucho menos las clases altas, sino que casi todo su discurso se basaba en las clases bajas. ¿Por qué? Porque estas son las clases que se sienten mayormente oprimidas y por la cual obtiene un mayor número de votos. Inclusive podríamos decir que la mayoría de la población mexicana se sintió identificada con este discurso de Andrés Manuel López Obrador y dividió al país. Por lo tanto, podremos decir que el discurso de Andrés Manuel López Obrador fue eficaz, ya que consiguió su objetivo y ahora está en Palacio Nacional siendo el presidente de México. Después de todo esto podremos hablar de lo que es la estructura de este discurso. Podríamos decir que se divide en 5 partes. La primera, que es la apertura del discurso. Bueno, esta es la parte más clave para conseguir la atención de nuestro público. Con esta podemos comenzar nuestra presentación utilizando diferentes recursos propios del discurso como metáforas, frases, incluso chistes, que harán que el electorado se sienta más identificado con el candidato y que no lo vean como un político más, sino como uno parte de la tribu. Después tenemos el segundo punto, que es la introducción del discurso. Este se trata del comienzo del discurso. El orador expone brevemente el tema del discurso. Se trata de un índice de todo el contenido que se va a exponer en el discurso. Esta expone de antemano el contenido, ayuda a la audiencia a seguir nuestro discurso de manera efectiva. Inclusive podría hacerse de manera más dinámica para darle un aire distinto a otros discursos. Después tenemos lo que es la exposición del discurso. Esta se conoce como el núcleo del discurso. Es la parte fundamental del discurso, ya que expone toda la información y datos, y también el discurso expone diferentes ideas que tendrán que estar perfectamente diferenciadas para que el público no se pierda o pierda el interés. Estas ideas estarán relacionadas entre sí. Dentro del tema del discurso se pueden abordar diferentes conceptos, pero no se recomienda que exceda más de 3 ideas distintas. Por otro lado tenemos lo que es la argumentación del discurso. De estas existen diferentes formas del discurso en función del objetivo que persiguen. Estas pueden convencer a la audiencia, entretenerla o simplemente informarla. Si estamos ante un discurso argumentativo cuando difundimos un mensaje, tenemos que argumentar su veracidad para que el público lo considere cierto. En el discurso podemos utilizar argumentos tanto lógicos o alguna figura retórica que lo corrobore. Después tenemos lo que es la conclusión del discurso, y es que el orador tiene que terminar el discurso haciendo partícipe a la audiencia. El perorativo consiste en obtener el interés del oyente,
La clausura del discurso resume el mensaje expuesto y destacando los puntos más claves para que quede en la audiencia el recuerdo de las ideas. Y estos son los puntos más importantes que yo considero sobre el tema. Mi nombre es Carlos Soto y gracias por escuchar.